Hola, ¿cómo están a todos los amantes de la historia? Esto es el episodio número 13 de History Fans. Yo soy Rose Cázares y mi compañero Tony Alemán. Hola a todos. ¿Cómo están? Esperemos que se lo estén pasando genial en esta noche y empezamos con las historias. Oye, son las 1:57 de la mañana o de la madrugada, grabando historias terroríficas, entonces... Y de lo paranormal. Ahí te encargo el miedo al ratito. Vamos a ver qué tal se pone. Ya lo sé. Vamos a ver. Va, pues empiezas tú. ¿Qué les parece o cuántos de ustedes creen en la reencarnación? Es un tema muy interesante del cual se pueden derivar infinidad de historias como las que tenemos para contarles a continuación. Para empezar, ¿de dónde viene la reencarnación? Dice que en algunas culturas del Oriente, como el hinduismo y el budismo, creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y después de algún tiempo regresa en otro individuo diferente para volver a nacer. La hipótesis principal de la reencarnación es que el espíritu debe de realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona a la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesitaría reencarnarse. Oye, Ros, pero dices que el alma reencarna en otro individuo. Así es. ¿Te refieres a otro cuerpo? Exactamente, a otra persona completamente distinta. Puede ser dentro del mismo siglo o pueden ser siglos diferentes. Es lo que nos han contado a lo largo de la historia, las historias, o más bien dicho, los casos de reencarnación que han sido documentados. Hay una parapsicóloga que se llama Dolores Cannon, no sé si has oído hablar de ella. Ella hacía muchos regresiones y ayudó a mucha gente. Una de las lecciones más grandes a las que vienes a la Tierra es aprender cómo manipular la energía. No puedes graduarte de la escuela de la Tierra hasta que aprendas a manipular la energía. ¿Qué significa eso? Crear. Hay que aprender a crear. Cuando te das cuenta de lo poderosa que es tu mente, es que puedes crear lo que quieras. Este es el objetivo de estar aquí, aprender a crear. Está bien potente en estos temas, y ella decía que cuando hacía regresiones ayudando a gente, se empezó a topar con seres que no eran precisamente almas que estaban reencarnando en este mismo planeta, en otro cuerpo o en otro avatar, por decirlo así, sino que eran de otros mundos, de otra, ¿cómo podríamos decirlo? Otros planos, y ella les llamaba como voluntarios. Ellos son voluntarios que venían un poco a ordenar o a apoyar a los seres humanos para que no se autodestruyan, infiltrándose como seres humanos, pero no propiamente siéndolo, ¿no? Como una especie de híbrido. Y estos seres se denominaban como voluntarios. La cuestión aquí con los voluntarios es que los voluntarios ni siquiera se dan cuenta que lo son. Es decir, cuando vienen a este planeta a ayudar, a ellos también les borran la memoria y les borran las vidas pasadas, y aquí se sienten uno más, pero en realidad su misión es estar cumpliendo con ayudar al ser humano a que cumpla su cometido y a que no se autodestruya, ¿no? Así es. Otra cosa, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que de repente conocemos a ciertas personas, que es la primera vez en nuestra vida que los vemos, pero sentimos como que ya tenemos muchísimo tiempo de conocerlos? Yo pienso que eso pudiera ser también derivado de una reencarnación, donde en otra vida
coincidiste también con esa persona y por eso sientes esa familiaridad que tienes tú de años de verlo o de conocerlo y realmente es la primera vez que lo ves o que entablas algunas palabras con esa persona. No sé, pero a mí sí me ha pasado y es un caso bastante extraño. Pero también podría ser lo contrario, ¿no? Que no sabes por qué te cae tan mal o Exactamente. lo odias o la odias. O sea, puede ser los dos lados, ¿no? Porque en alguna otra vida o te llevaste muy bien o muy mal. Exactamente. El chiste es el que sientes que la persona ya tienes tiempo de conocerla, pero realmente es la primera vez que te lo topas, al menos en esta vida. Bueno, el primer caso de reencarnación del que les voy a platicar sucedió en la ciudad de Hexham, ubicada al noreste de Inglaterra. Un domingo 5 de mayo de 1957, John y Florence Pollock acudían a la misa de mediodía oficiada en la iglesia local en compañía de sus dos hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6. Ambas niñas querían alcanzar el lugar de mero enfrente, o sea, tener un muy buen lugar para lo que es la misa, por lo cual decidieron adelantar el paso dejando atrás a sus papás. Cuando al cruzar la calle para llegar a su destino fueron embestidas por un vehículo, perdiendo la vida al instante. Es una tragedia que vivieron, la verdad, los papás. Ellos desconsolados pues creyeron que nunca iban a poder sobreponerse a esta dolorosa pena, pero al pasar exactamente un año se dieron cuenta que estaban en la dulce espera de otro hijo. Y resulta que el día 4 de octubre de 1958 dieron la bienvenida a sus dos hijas gemelas. Volvieron a tener gemelas. Bueno, no tenían gemelas al principio, eran una niña de 11 y una de 6. Y en este embarazo tuvieron dos gemelas, pero curiosamente eran exactamente dos niñas. Al cumplir las pequeñas 2 años de edad aproximadamente, comenzaron ellos a hablar y fue cuando los papás notaron ciertas cositas extrañas, como que ellas distinguían cuáles eran sus juguetes perfectamente, como cuando vivían sus hermanitas de 11 y 6 años, que cada quien tenía sus juguetes. Bueno, esos mismos juguetes fueron heredados ahora a sus hermanitas gemelas y cada una de ellas conocía perfectamente cuál era su juguete, incluso las muñecas las nombraban de la misma manera en la que sus hermanas, que ya no estaban aquí en este plano, les había nombrado. Entonces era bien raro porque pues ellas no lograron conocer a sus hermanas, no sé, un año después de que ya no estaban aquí. Entonces, a los papás les hacía bien raro eso. Aparte, a pesar de que tenían 11 minutos de diferencia a la hora de nacer, había una que se comportaba como si fuera la hermana más grande protegiendo a su hermana pequeña y la otra se comportaba exactamente pues como si fuera la hermana pequeña obedeciendo a la hermana más grande. Entonces era bien raro porque pues realmente eran gemelas, o sea, eran 11 minutos de diferencia los que tuvieron al nacer. Otra de las cosas que notaron sus papás es que conocían perfectamente cada rincón de la casa, pues estaban muy chiquititas, o sea, tenían 3 años, apenas estaban en esa etapa de explorar y de conocer. Y ellas conocían, perfectamente cada rincón de la casa. Y también conocían muy bien toda la localidad en la que ellos vivían y conocían los nombres de los vecinos. O sea, un niño chiquito de esa edad que apenas está comenzando a hablar, se puede percibir un poquito más de conciencia. Nosotros adultos podemos percibir esa edad un poquito más de conciencia porque el niño ya se da a entender. Entonces, es bien difícil decir, pues mi bebito de 2 años, 3 años, se sabe el nombre de la vecina de enfrente, de la vecina de aquí a 2 casas, pues es bien difícil. Más sin embargo, estas niñas conocían el nombre de todos los vecinos y de los conocidos de la familia. Entonces eso se les hacía súper raro a sus papás. O sea que sus papás de alguna manera estaban sospechando que sus hijas fallecidas habían reencarnado en estas gemelas y así que tenían muy bien definido el papel de cada una. Exactamente. Y conocían los lugares de la casa y los vecinos, todo tal cual si fueran sus hijos anteriores. Exactamente, porque ellas comenzaron a comportarse como Joanna y como Jacqueline. Interesante. Lo que ellos, o se puede destacar que este es un claro ejemplo de reencarnación. Así es.
Ok, perfecto, interesante. Y Tony, ¿de qué nos vas a platicar? Ok, pues bueno, yo traigo una historia de los nuevos mensajes por ahí que nos mandaron eh, la gente que vio por ahí las últimas publicaciones. Nos mandaron por inbox varios historias. Vamos a hacer un correo oficial por ahí de History Fans para que los que nos gusten mandar por correo o por inbox, también vale. Yo creo que también vamos a definir algún WhatsApp para que si nos quieren mandar algún audio también aplique. Y esta historia nos la mandan obviamente de manera anónima. No quieren, se me hace muy raro a mí la gente que no quiere que sepan que vieron esa experiencia, ¿verdad? Pero pues obviamente razones debe haber muchas y me parece a mí que muy respetable que no quieran que sepan que ellos fueron los que vivieron ese caso. Yo creo que algunas situaciones pueden ser de vergüenza, otros por venganza, otros por maldad, otros porque hicieron una buena acción y no quieren que se sepa que la hicieron, o sea, por bondad. Entonces, muchos casos diferentes, pero en este caso es anónimo y vamos a ver qué nos cuenta aquí esta persona que nos dice. Hola, buenas tardes. Les contaré un poco de lo que me ha sucedido. Resulta que cuando yo me casé, mi esposo y yo nos fuimos a vivir a una casa que mi hermano nos prestó. La casa era muy grande y de 2 plantas. Como nosotros apenas estábamos empezando, teníamos pocas cosas, así que solo ocupábamos la planta de abajo. El caso es que desde el principio ahí se sentía un ambiente muy pesado. No le tomé mucha importancia, pero yo empecé a escuchar mucho ruido en la planta de arriba, como tirar cosas, pasos, y cuando yo subía a ver qué pasaba, obvio, no había nada. Empecé a ver a un hombre, a una mujer y a una niña. Cuando llegaba la noche, llegué a ver al hombre parado enfrente de mi cama. Era un hombre alto, pero jamás le pude ver la cara. Sin embargo, empezaba mi calvario porque me empezaba a levantar la cama y me elevaba hasta el extremo de la casa. Yo no podía hablar, ni gritar, ni moverme y sentía tanto miedo. En una ocasión le pregunté, cuando otra vez me estaba levantando de la cama, le pregunté en mi mente que quién era él y me dijo que era un espíritu malo. Pasaron los días y seguía pasando lo mismo y yo siempre tenía mi Biblia abierta. A mí ya no me gustaba quedarme en esa casa sola. Como mi esposo se iba a trabajar desde las 5 de la mañana, siempre a esa hora me llevaba a casa de mis padres y en la noche, saliendo de trabajar, pasaba por mí. En una ocasión puse a cocer frijoles y ese día no nos los comimos. Al día siguiente abrí el refrigerador y, oh sorpresa, los frijoles estaban súper retacados de puros gusanos y el refrigerador también. Yo me asusté y tuve que tirar toda mi comida, todo lo que tenía ahí. Con el tiempo salí embarazada y cuando estaba a días de dar a luz, yo me sentía muy cansada. Y un día no me quise levantar temprano para irme a casa de mis padres. Mi esposo se fue, como era de costumbre, a las 5 de la mañana. Al poco tiempo escuché que abrieron la puerta. Yo pensé que era mi esposo, que se le había olvidado algo. Y quise abrir los ojos y no podía, ni moverme tampoco. Al intentar hacer un esfuerzo para poder abrir los ojos, volví a ver a aquel hombre enfrente de mi cama. Se veía borroso, pero sí lo alcanzaba a distinguir. Sentí como puso sus manos frías en mis pies porque los levantó y enseguida me levantó otra vez por completo. Estaba elevándome, moviéndome de un lado a otro. Yo hice una oración en mi mente y le pedí a Dios que este espíritu me dejara en paz. Después sentí que volvió a dejarme en mi cama y escuché que cerraron la puerta. Y en ese momento pude moverme y abrir los ojos. Pero lo más curioso es que también en ese momento mi bebé dio un brinco adentro de mi panza, como cuando una persona se asusta y brinca, y como que si ella también lo hubiera sentido. Obviamente su bebé era mujer, ¿verdad?
Después de que me alivié de mi niña, ya no regresamos a vivir a esa casa. Y en una ocasión, mi hermano fue a ver su casa para echarle unas vueltas. Los vecinos le preguntaron que si todavía vivíamos ahí, porque en las noches se veía una mujer en la segunda planta asomándose por la ventana. Bueno, amigos, esto es un poco de lo que me ha sucedido. Les mando un gran saludo. Órale, qué miedo. Por ahí en el capítulo anterior estuvimos hablando de los pueblos fantasma y que varios de ellos, si no es que todos, se están convirtiendo ya en lugares turísticos. Nos comentó una chica que precisamente en Misnebalá están construyendo ya casas alrededor, colonias, y mencionaba precisamente, sí, fraccionamiento, sí, y mencionaba precisamente qué miedo de comprar una casa construida en un lugar donde espantan, donde hay fantasmas, o sea, y llegar a una casa nueva y llegar a una casa nueva, pero llena de esa energía extraña y rara. Obviamente, cuando llegas a ver una casa usada o que ya fue habitada, pues te puedes encontrar con muchas cosas ahí. Claro, las energías que se quedan encerradas dentro de la casa. Entonces, pues bueno, ahí hay muchos factores. Se puede hacer una limpia en el lugar. Obviamente habría que hacer una investigación de qué fue lo que sucedió ahí, porque a lo mejor ni siquiera su hermano, el que les prestó la casa, sabía que había pasado ahí. A lo mejor él la compró para rentarla, qué sé yo, y por el momento se las prestó a ellos. Pero pueden ser un montón de cosas, y obviamente ese matrimonio de esta persona que nos comparte la historia, pues no quiso poner en riesgo a su bebé, ¿no? Claro, es lo primero, o sea, resguardar la integridad de los más chiquitos, de los más indefensos. Correcto. Bueno, la siguiente historia de reencarnación se trata de un pequeñito al que le llaman Gus. Este niño se llama Gus Ortega, es un niño originario de Colorado, Estados Unidos, quien asegura haber reencarnado el alma de su abuelo. El abuelo de Gus se llamaba Tim Tucker. Reencarnó en el alma de su abuelo. Reencarnó el alma de su abuelo en él. El abuelo de Gus se llamaba Tim Tucker y en vida fue un profesor universitario de Virginia, quien perdió la vida a causa de un accidente cerebrovascular, por lo cual pues nunca llegó a conocer a su nieto y viceversa. O sea, el niño tampoco pues nunca llegó a conocer a su abuelito. Este niño, cuando cumplió 3 añitos, igual, o sea, comenzó a hablar y cada vez que veía fotos familiares donde aparecía su abuelito, decía, ese soy yo. Poco a poco comenzó a mencionar detalles de su vida pasada, como si fueran vivencias que el niño hubiera tenido apenas el día de ayer. Y lo curioso es que el papá vagamente se acordaba de lo que el niño contaba, porque en su momento que su papá, bueno, que su abuelito lo vivió, él era un niño todavía. Entonces, vagamente recordaba los sucesos que el niño contaba, pero sí alcanzaba a recordar y a decir, no, pues sí es cierto, o sea, sí pasó así. Yo no me acordaba tanto, pero pues sí, o sea, ahorita que lo mencionas, sí pasó así. Entonces, era muy extraño eso de esa convivencia padre-hijo, porque ahora el hijo era el padre y el padre era el hijo, o sea, bien raro. Entonces, al llegar a cierta edad, Gus le comenta a su papá, cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales. Es una historia breve, pero pues que realmente está bien impactante porque, o sea, el niño reencarnó, en el niño reencarnó el alma de su abuelo. El abuelo reencarnó en el niño. Exactamente. Interesante historia. Les voy a contar otra porque esa estuvo muy cortita, ya para darle la palabra aquí a mi compañero Tony Alemán. Esta historia se trata de Ravi Shankar. Es una persona que nació en 1951 en la India. Su padre nunca le creyó lo que él decía sobre recuerdos que tenía de su vida pasada, por lo que en varias ocasiones le propinó severos castigos.
La historia de Rabí coincidía con la de una persona que había sido privada de su vida 6 meses antes de que Rabí naciera. El 19 de julio de 1951, el hijo de un hombre adinerado de nombre Yaguiswar fue privado de su libertad y después desvivido a mano de 2 hombres que le separaron la cabeza. Estas 2 personas eran familiares del padre de la víctima. Como esta era una persona adinerada, pues ellos tenían la idea de que si no existían más herederos, ellos podrían heredar la fortuna del papá. Entonces, la historia de Rabí empezó a darse a conocer como que el de boca en boca, empezó a ser muy sonada porque él pues siempre platicaba lo que él recordaba de su vida anterior, por lo que el señor Yaguiswar escuchó, no sé si se pronuncia así, pero pues así lo entiendo yo, escuchó hablar de la historia de Rabí y de lo que mencionaba de su vida anterior, entonces decidió irlo a visitar, confirmando por ciertos detalles que efectivamente se trataba de su hijo reencarnado, ya que contó ciertos detalles del último día de su vida anterior, que solo él como su papá y la policía conocían. Entonces está bien interesante también esa historia, como para ahondar un poquito más en el tema de cómo fueron los sucesos. Sí, porque en los reencarnados, vaya, que están regresando a la vida en un ser, en un niño, en un bebé, en un pequeño, traen información que a ellos no les tocó vivir y saben cosas que no deberían saber o que nada más ellos y los papás o la esposa o los hijos sabrían, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que los termina sorprendiendo, que ellos cómo pueden llegar a saber eso, ¿no? Exactamente. Sí, aparte son unos chiquitos. ¿Qué crees que sea, desde tu punto de vista, la reencarnación? ¿Cómo la entiendes tú? Pues que el alma, como lo decía la hipótesis, el alma regresa una y otra vez hasta que logra aprender y comprender y entender todo lo que necesita aquí en la tierra, o sea, todo lo que necesita entender y conocer aquí en la tierra para que pueda crecer y tener todo el conocimiento y la sabiduría que necesita para poder trascender y ya no regresar más. Yo creo que lo que no terminamos de aprender en una vida nos hace regresar a la siguiente, es lo que yo estoy entendiendo de la hipótesis, nos hace regresar a la siguiente vida y luego a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra. El detalle era lo que te decía al principio, cuando, ¿cómo te lo puedo explicar? Cuando no solamente tú eres quien reencarna, sino personas que conociste en una vida anterior y vienen y te los vuelves a encontrar y te los, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te los vuelves a topar en una vida y en otra y en otra? O sea, es algo como que es un tema bien grande, bien amplio, bien extenso, como que para profundizar más en él y buscar a lo mejor explicaciones científicas, explicaciones espirituales, del por qué suceden ese tipo de cosas. Igual puede pasar también con los hijos, no sé si me expliqué, es que bueno, dentro de las historias que les voy a contar un poquito más adelante, precisamente explican algo así, o sea, bueno, esta persona no la siguió reencarnada la persona con la que tuvo un noviazgo, ¿verdad? Pero sí era recurrente su presencia en la nueva vida de la reencarnada. No sé si me explique. Sí, pero no necesariamente, por ejemplo, una pareja o un matrimonio Los hijos que fallecen, al reencarnar no necesariamente tienen que estar juntos. Pueden hacer su vida cada quien
por su lado en mundos y en tiempos diferentes. Pero la pregunta de qué es la reencarnación también va ligada a por qué reencarnar o para qué reencarnar. Ahorita con el ejemplo que estabas dando, alguna vez leí un caso de reencarnación. La reencarnación va ligada mucho a la regresión. Lo que hablábamos ahorita de Dolores Cannon, entre otras gentes que hacen regresiones. Hay gente que, por ejemplo, tiene un dolor aquí en el hombro y no sabe por qué, y le duele mucho, y le duele mucho, y le duele mucho, y toda su vida le ha dolido desde que es niño, pero nunca tuvo un accidente así en esta vida actual. Entonces, cuando hacen una regresión, resulta que él era un indio que murió de un estacazo, una estaca en la espalda, y en sus vidas posteriores siempre dolía aquí porque él murió con una estaca. Fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque en la historia que les acabo de contar de Ravi, mencionan que él nació con una marca aquí en la barbilla. Precisamente que venía esa marca de cómo había sido privado de la vida en su vida anterior. O sea, la tragedia que le sucedió en su vida anterior, haz cuenta que él nació con esa marca. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es bien interesante porque a veces, como dices tú, o sea, nosotros traemos a lo mejor dolencias o a lo mejor traemos ciertas cositas que venimos arrastrando y no sabemos desde dónde. No sabemos desde dónde las traemos arrastrando y no nos preocupamos por saber el por qué y tratar de entender el por qué. A lo mejor si lo tomáramos en cuenta, aprenderíamos más rápido lo que tenemos que aprender. ¿Sí me explico? Sí, pero cada cabeza es un mundo. Exacto. Alguna vez también leí un caso de reencarnación donde era un matrimonio y la señora estaba mucho más metida en esta cuestión de la reencarnación y le recomiendan hacer una regresión porque ciertos problemas que tenía, una amiga le dice que puede tener que ver con una o algunas vidas pasadas de ella. Entonces la convence de que haga esta regresión. La regresión es para que busquen en tu pasado, algo así como los registros akáshicos, no sé si han escuchado de eso. ¿Qué sucedió? Fantasmas que buscan en tu pasado, se me hizo lo que buscan en tu pasado qué sucedió, lo cual te desemboca en la forma de ser que tienes actualmente, el problema que tienes o la conducta que tienes, ya sea buena o mala. Entonces, esta señora va y se hace la regresión y se da cuenta de que en vidas pasadas su esposo había sido su hijo. Entonces, pero fue una casualidad porque pueden no volver a encontrarse, o sea, al momento de reencarnar, tú puedes reencarnar siendo hombre y luego siendo mujer y luego siendo hombre y luego siendo mujer. No necesariamente reencarnas en el mismo hombre o siendo el mismo hombre o siendo la misma mujer. Puedes estar cambiando todo el tiempo. Entonces, esta mujer había sido madre de su esposo en vidas pasadas. Entonces, ella no entendía por qué siempre le gustaba mucho apapachar a su esposo y decirle, ya, tranquilo, como muy protectora. Y a su esposo, cuando ella le platica eso, él dice, ahora entiendo por qué a mí me gusta mucho acurrucarme contigo y sentirme en paz. O sea, yo lo tomaba como que somos un equipo y estamos trabajando juntos y teniendo sueños y metas, pero en realidad el sentimiento era de madre e hijo.
y ellos no lo sabían. Entonces, ahí lo entienden y se desenvuelve algo del pasado que ya ayuda a mejorar la relación o la conducta o el problema del presente. La regresión es para que conozcas cómo era tu vida pasada y en esta vida que estás reencarnando, porque como decía Rose, sí volvemos muchas veces. Alguna vez escuché que volvíamos 70 y tantas veces. Pero yo creo que también he escuchado que podemos regresar las veces que sea necesario y que nosotros queramos para vivir las diferentes situaciones que necesitamos vivir, porque hay gente que es muy terca. Por ejemplo, que si muere un hijo o hay un accidente y muere un hijo o sus papás, ellos se deprimen tanto que se suicidan. Entonces, los suicidas no tienen perdón porque eso es cobardía. Entonces, ellos, o sea, haz de cuenta que están atentando contra ellos mismos y cuando van allá, allá con el de arriba, con el chido, ¿qué cuento le vas a dar? Ay, no, fui un cobarde o una cobarde, me maté porque se murió mi hijo o tuvo un accidente y no pude enfrentarlo. Bueno, pues vas de regreso otra vez y ahora vas a hacer lo contrario. Pues ya que cumples eso, pues sigues regresando con lo que sigue. Es un tema muy largo, pero es muy interesante. Algo también de eso que habíamos escuchado, de hecho, es de que cuando un niño fallece a muy temprana edad, es porque es un alma que ya aprendió o que ya cumplió con lo que tenía que hacer aquí. Entonces, por eso al nacer y fallecer tan pronto, es por eso, porque ya cumplió su ciclo y ya aprendió lo que tenía que hacer aquí. Por eso su periodo aquí es muy corto. Entonces, pues, ojalá y sí vaya por ahí la cosa, porque realmente sí es como que muy, muy doloroso. Pero yo creo que no nada más el niño, o sea, no nada más es el niño el que tenía que aprender, también los padres del niño, porque son los que se quedan aquí y son los que a lo mejor tienen que aprender esa lección de fortaleza, de saber que la vida sigue y que hay muchas cosas que están por venir, que están por aprender. Sí, totalmente. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema con otra historia interesante que por aquí nos llegó. Esta persona nos la mandó, pero no nos puso el nombre. Esta historia dice así. Mi padre nos contó que hace muchos años, allá en su rancho, había una curandera que hacía muchas cosas buenas y malas. Ella decía que había que estar bien con Dios y con el maligno. La señora curaba gente y hacía brujerías muy fuertes. Ella tenía una mancha en la cara que le quedó como cicatriz porque un domingo fue a misa y el sacerdote le echó agua bendita. Cuando le cayó el agua, gritaba y lloraba, se carcajeaba y la iglesia retumbaba. La bruja enojada le decía a la gente que quien se burlara y la juzgara, ella se vengaría. A la bruja le gustaba ser poderosa y tener dinero. Se convertía en pájaro. No mataba gente, pero las sacaba de las tumbas para ofrecer el espíritu muerto y sin voluntad al maligno. Solo la gente que moría en pecado y sin ser perdonada, ella lo podía manejar porque su espíritu estaba perdido y en el cielo no lo recibía. Abría las tumbas ayudada por una jauría de coyotes. Abría las tumbas ayudada por una jauría de coyotes y animales carroñeros. Se los daba a comer. Ella se llevaba el corazón y se lo comía. Mi abuelo, que era creyente de todo esto, siempre nos hacía pedir disculpas y perdón a Dios por las ofensas hechas para que si algo pasaba no pudiera ella llevárselos. Un día hubo un baile en ese rancho y mucha gente de fueras fue a ver la fiesta y ahí se armó un gran pleito.
Murió gente cuchillada y baleada. A los muertos ajenos, a los muertos ajenos de aquel lugar se los llevaron. Algunos murieron en gracia y otros que no creían los tuvieron que enterrar. Había uno que era muy pecador y su madre decía que lo juzgue Dios, pero ella no le va a hacer nada. En las noches, la mamá del muerto se iba al panteón y sentada en la tumba aclamaba y rezaba por el perdón de su hijo. Ella pedía una señal, le decía a Dios en su plegaria que si perdonaba a su hijo, le diera una señal, que la casa de esa mujer ardiera para que el fuego se llevara todo el mal, pero también la perdonara a ella y tomara en cuenta las cosas buenas que había hecho en la vida. La mamá del muerto en las noches hacía alabanzas a Dios y rezaba. La gente del pueblo la oía y les daba miedo, porque cuando ella hacía eso se oían gruñidos de animales y lamentos por las calles. Decían que eran los entes malos, asustados y enojados. Una vez a la señora se le apareció un animal muy feo en la espalda y ella lo reprimió y le gritó que saliera de ese lugar santo. Un remolino se hizo por todo el pueblo, era algo malo que se enojó. Una noche de Navidad, la mujer se fue al panteón, como siempre, a cuidar a su hijo. Estando ahí, cantó más bonito que nunca y llorando le pidió a Dios que la oyera, que ya estaba muy cansada, que no quería irse con él y dejar a su hijo en ese lugar a expensas de ese ser malo. De repente, la casa de la bruja comenzó a arder. Adentro se oían como truenos, rayos, gritos y llantos. La mujer se carcajeaba y gritaba, ¡maldita, maldita! No podía salirse de las llamas que quemaban su casa. Cuando todo acabó, de la casa volaron palomas blancas rumbo al panteón. Cuando entraron a ver, encontraron a la mujer toda quemada, tirada y gritaba, díganle que ya me voy, díganle que gracias, también a mí Dios me perdonó. Y finalmente falleció. La gente corrió al panteón a decirle a la mujer lo que pasó. La encontraron hincada, rezando, sonriendo y llorando, abrazada a la tumba de su hijo, dándole las gracias a Dios, y a los 3 días también murió. Te quedaste muy pensativa. Sí, pues es que el amor de la madre es bien grande. Es bien grande. Y pues una mamá siempre está dispuesta a hacer todo por sus hijos. Al grado de protegerlos hasta en el panteón. Hasta en el panteón. Así es. Interesante historia. Claro que sí. Bueno, seguimos con lo que son las historias de reencarnación. Esta historia se da en Escocia. En esta historia es un niño llamado Cameron Macaulay. Desde los 3 años, igual, como los niños empiezan a hablar entre los 2 y 3 años, comenzó a hablar y a relatar con lujo de detalle cosas de su vida anterior, tales como la casa donde vivía, que era una casa blanca, grande, a orilla de la playa, y su perro con el que le encantaba jugar, que era un perro color blanco y negro. Y también relataba cómo era su otra mamá, que era una mamá muy cariñosa, de cabello largo. Entonces, todos esos detalles hacían pensar a sus nuevos padres que era debido a la gran imaginación que tenía el niño. Pero conforme el niño fue creciendo, fue teniendo recuerdos, por así decir, como un poquito más precisos y más claros de su vida pasada, y relataba con lujo de detalle cómo era la casa, cuántas habitaciones tenía. Decía que tenía 3 baños, decía que era una casa muy grande, muy bonita. Relataba exactamente en qué rincón de la playa le encantaba jugar con su perro. Pero lo que más le llamaba la atención a su mamá y le daba como que cierto pesar
era que el niño recordaba con gran tristeza a un hombre que se llamaba Shane Robertson, quien perdió la vida al cruzar la calle sin precaución. Entonces, el niño, dentro de los recuerdos que ya tenía un poquito más precisos, llegó a recordar que la casa esa donde él vivió se encontraba ubicada en la isla de Barra, Escocia, pues bastante retirado de donde ellos vivían actualmente. Lo que no sabía el niño era exactamente en qué momento había sucedido eso, o sea, hace cuántos años él vivió ahí, y recordaba también pues nombres de las personas. Él decía que su padre se apellidaba Robertson, ¿sí? Pues entonces suponemos que Shane Robertson, quien comenta el niño que cruzó la calle sin precaución, podría ser algún familiar de él o su padre. Entonces, pues la mamá, angustiada por entender qué era lo que le estaba pasando a su hijo, porque ya era mucha insistencia, y el niño también insistía mucho que quería ir a su casa, o sea, estando en su casa decía que quería ir a su casa, pero se refería a su casa de su antigua vida. Entonces, pues la mamá, muy inquieta, empezó a buscar ayuda en un psicólogo, pues que se especializa en psicología infantil del lugar donde ellos vivían. Entonces, el psicólogo le recomendó que lo llevara, o sea, que buscara, si el niño decía que estaba en la isla de Barra, pues que lo llevara allá, que buscaran la casa y que se cerciorara si todo lo que el niño decía era cierto. Y pues así lo hicieron, viajaron hasta la isla de Barra, encontraron la casa porque el niño recordaba perfectamente dónde estaba ubicada, encontraron la casita blanca, así tal cual él había descrito, con los 3 baños, todas las habitaciones que él había comentado. Entraron a la casa, pero la casa ya estaba abandonada, estaba sola, ya nadie vivía ahí, puesto que cuando la familia Robertson vivió en ese lugar, fue en la década de los 60, entonces pues el niño no tenía presente el tiempo o la década en la que eso había sucedido. Pero pues de igual manera entraron, exploraron el lugar, el niño recordaba perfectamente cada rincón de la casa y él fue el que les mostró la vivienda. Más sin embargo, al no encontrar a nadie vivo en el lugar o a nadie habitando el lugar, decidieron recurrir al registro civil del lugar, para verificar quiénes habían habitado en ese domicilio. Y efectivamente, la familia que habitó ahí fue la familia Robertson, por lo cual pudieron constatar que lo que decía Cameron era completamente verdad. Lo que sí, pues es de que al niño le dio mucha tristeza ver que su madre ya no estaba ahí, o sea, su antigua madre ya no estaba ahí, y que todo esto pues había sucedido muchas décadas atrás de cuando él reencarnó. ¿Sabes hasta qué edad duran estos recuerdos de los reencarnados? Es decir, nace un niño, o sea, ya empieza a hacer uso de razón, 3, 4 años, y empieza a decir: yo te cambiaba los pañales, o yo vivía en tal ciudad y en tal pueblo y había un árbol y había una cascada y había eso y había lo otro. ¿Sabes cuánto tiempo dura eso? Pues mira, depende de la edad de la persona, porque a lo que yo estoy leyendo en todas estas reencarnaciones, que realmente yo les traje 5 reencarnaciones como que las más mencionadas, las 5 reencarnaciones, la historia es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Cameron, él al cumplir sus 5 años de edad dejó de tener recuerdos, dejó de hablar de su vida pasada. Muy probablemente pudo haber sido porque lo llevaron al lugar, porque lo enfrentaron a la realidad y se dio cuenta que eso ya pasó hace mucho tiempo y ya no existían las personas con las que él había vivido ahí, y que él era una persona completamente distinta al día de hoy, por así decir. Pero en cada caso fue diferente, porque en otro caso se habla que la persona, hasta que falleció en 1981, a sus 40, 50, 60 años de edad, siguió recordando muchas cosas.
Entonces, yo creo que depende de la situación, depende de la persona, depende de lo que necesite hacer en esta vida y aprender. Hay gente que, por ejemplo, que puede recordar sus vidas pasadas, pero nunca pasa el tiempo y la edad y nunca hizo nada por viajar a ese lugar, a ver sus lugares, paisajes, su casa, su colonia, sus amigos, y así se quedó. El término de este efecto, por llamarle de alguna manera, de reencarnación, empieza desde los 5 o 6 años hasta la adolescencia, y muy pocos llegan a los 20, 21 años de edad, según testimonios. O sea, no pasa de los 20, 21 años, siempre y cuando haya habido una confrontación. O sea, que al niño lo lleven a donde dice que es, y lo mismo puede suceder desde niño, desde adolescente o de joven, lo lleven al lugar donde él dice que recuerda, con las personas que él dice que recuerda, y puede ver ahí a los adultos y decir, ¿te acuerdas cuando fuimos y que tú y yo y no sé qué, y el perro y el caballo, y acordarse de todo? Y los adultos están extrañados porque sí vivieron eso, pero era el que reencarnó en el niño, ¿no? A partir de que se confronta, el efecto por decirlo de alguna manera, de reencarnación, se va desvaneciendo y luego ya empieza a tener una vida normal. Sí, pero si no hay una confrontación, pues dura toda la vida, ¿no? Y te digo, o sea, yo creo que depende de cada caso diferente. Igual ahorita retomamos el tema contándoles el último caso de reencarnación, pero si quieres, pues le damos pie a otra historia de terror de las que te han escrito por ahí en los comentarios o en el correo. Ok. Esta historia la mandó una persona que dice lo siguiente. Hola, me llamo Diego, tengo 22 años y soy de Costa Rica. Quiero contarte una historia que me sucedió hace 5 años, junto con 3 amigos más. En ese tiempo yo tenía 17 y recuerdo que un día mis amigos y yo planeamos ir a pescar al mar, cerca de una isla que estaba del otro lado. Así lo ponen, supongo que del otro lado donde ellos vivían. Tuvimos que remar cerca de 1 hora y media para llegar a donde queríamos. Recuerdo que ese día estaba muy lluvioso y mi papá y los papás de mis amigos, que eran hermanos, no querían que fuéramos a pescar por el clima. Resulta que siempre sí nos fuimos y no nos importó. Al fin jóvenes, ¿no? Pues ya habíamos pagado el dinero para el alquiler del bote. Recuerdo que ese lugar al que fuimos siempre llegaban muchas personas, pero resultó que ese día no había nadie. Éramos los únicos que había cerca de esa zona. Llegamos como a las 5 de la tarde al lugar y todo normal, ya que nos íbamos a quedar toda la noche. Como a eso de las 8 o 9 de la noche, se nos empezó a aparecer una luz grande, tal vez como del tamaño de una llanta de carro. Estaba a unos 100 o 200 metros de distancia. La luz era blanca y estaba flotando, quizás a 1 metro del agua. Cuando empezamos a ver la luz, se empezó a mover muy rápido sobre algo largo de la isla, pero sobre él se prendía en un punto y se prendía a 50 metros tal vez, pero a una velocidad increíble, como que se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba a una velocidad increíble. Luego volvía al mismo punto y se metía bajo el agua y ahí se quedaba hasta media hora consumida. Quiero entender que dice que adentro, ¿no? Adentro del agua. Nosotros la veíamos cuando estaba abajo
pues era de noche y se lograba ver donde ella estaba. Lo que pasa es que cuando ella se metía, se quedaba inmóvil, no se movía, solo se veía la claridad y luego volvía a salir y hacer lo mismo. Al principio, a mis amigos y a mí no nos pasó por la mente nada. Pensamos que era una simple luz y hasta llegamos a pensar que eran personas, pues esa luz nos acompañó toda la noche. Pero ya a eso de la 1 de la mañana nos empezamos a asustar un poco, pues ya ni pescando estábamos, sino que empezamos a observar la luz más a fondo y empezamos a ver que en esa luz había algo que se movía con ella. Entre la luz se veía la silueta de algo. Yo llegué a pensar que como que la luz bailaba por su forma de ella de moverse, parecía como si estuviera bailando sobre el agua. A las 4 de la mañana, después de estar viendo que la luz hacía lo mismo una y otra vez sobre el agua, vi cómo alumbró muy alto allá en la cima, cuando le dije a mis amigos que voltearan a ver, y cuando ellos voltearon se apagó y no la pudieron ver. Cuando pasó eso, nosotros pensamos en ese momento, que en ese momento era algo paranormal. La cuestión es que cuando voltearon y no la vieron, un amigo dijo, Diego, si esto es verdad, creo que es algo paranormal. Y donde dijo eso, como que nos escuchó y volvió a alumbrar en el agua y empezó a moverse de nuevo. Pero esta vez empezó a venir hacia donde estábamos nosotros y lo hizo muy rápido. Recuerdo que nos asustamos mucho y empezamos a subir el ancla y a remar muy rápido para afuera, alejándonos a pesar de que todo estaba muy oscuro y no podíamos ver, pero no nos importó. Y empezamos a remar y ya cuando llegamos a la orilla, la luz nos había seguido. Pero como empezamos a salir, se detuvo y se devolvió para continuar haciendo lo mismo. Una vez que pisamos la tierra, nos pusimos a pensar qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado y hubiéramos permitido que la luz llegara hasta donde estábamos nosotros, considerando que nos hubiera volcado y que nos ahogaríamos o algo por el estilo. Cuando volví a casa, le conté esto a mis papás, pero ellos no me creyeron. A mis amigos les pasó igual, y como generalmente no me creen esto, ya lo había dejado olvidado. Pero hoy quise contarte, ya que en este año empecé a ver tus videos y me gustaron mucho. Por mi parte, te cuento esto porque sé que entiendes el tema. Yo siempre he pensado que era algún ser que no era de aquí, por lo que me gustaría escuchar temas de ovnis en tu canal. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Bueno, hay historias, Ruth, no sé si has escuchado tú, porque aquí la persona quiere saber, aquí el seguidor quiere saber la opinión sobre estas luces del agua. Hay historias donde se dice que nosotros, como seres humanos, no somos los únicos que habitamos el planeta. De hecho, a mí no me pasó, bueno, esto me pasó a mí precisamente. Antes se daba mucho de que cuando hacía mucho calor, digo, antes no existían los mini split, cuando yo estaba chiquita, no existían los mini split, era puro abanicazo. Entonces, se daba mucho, como en casa de mis papás, hay una terraza, hicieron nada más un cuarto en la planta alta y lo demás lo dejaron como terraza, de que arriba corría el aire así bien rico, bien fresquecito. Entonces, cuando hacía mucho calor, pues decía mi mamá, pues vamos a poner los colchones aquí en la terraza y aquí nos quedamos a vale, va. Entonces, me acuerdo que esta noche nada más estábamos mi mamá y yo porque mi hermano no se quiso salir afuera y se quedó con mi abuela. En ese entonces vivía mi abuela con nosotros. Se quedó con mi abuela en el cuarto. Y nosotros pues sacamos el colchón y nos fuimos a acostar allá arriba. Yo ya estaba dormida porque yo recuerdo que yo estaba soñando. Y de repente yo soy de las personas que se mueven mucho de un lado. Me canso de un lado y me muevo para otro. O me quedo así. O me pongo boca abajo. Entonces yo estoy muéveme toda la noche para descansar todos los lados del cuerpo.
Entonces me acuerdo yo que estaba yo bien dormida porque yo estaba soñando y donde me muevo de un lado para otro, o sea, para acostarme de un lado hacia el otro, abro los ojos, o sea, se me va el sueño y abro los ojos y veo una estrella muy grande que está justamente encima de nosotras. Y cierro los ojos y me acomodo, cierro los ojos. Y yo dije, qué bonita estrella, o sea, me quedé pensando en eso y dije, qué bonita estrella. Pues me volví a acomodar y ya me quedé boca arriba, con los ojos abiertos, viendo la estrella. Y dice, a esa estrella nunca la he visto, pero está bien bonita porque se ve bien grande y bien brillosa. Y de repente, para sorpresa mía, digo, porque estaba suspendida, o sea, no se movía como las estrellas. De repente se empieza a mover así despacito y dije, válgame Dios, esto no es una estrella. Dije, a lo mejor es un cometa o una estrella fugaz, qué sé yo, pensé. Y yo dije, pues está bien raro. Entonces, de la terraza de la casa de mis papás se ve el Cerro de la Silla y se ve siempre donde está parpadeando la antena. Esa noche en particular, en la copa del cerro, precisamente donde está la antena, había un cúmulo de nubes, entonces nada más se veía como si fueran relámpagos en las nubes, pero era la antena del cerro, porque no se alcanzaba a apreciar bien, o sea, se veían las nubes y luego ya las faldas del cerro hacia abajo. Entonces me paro y empiezo a seguir ese objeto luminoso con la mirada y precisamente pues se perdió entre las nubes del Cerro de la Silla. En el programa anterior, en el capítulo anterior, mencionábamos que precisamente en los cerros es donde como que se da más este fenómeno de ovnis, o sea, avistamientos en lo que son las puntas de las copas de los cerros, es donde se ven como que más avistamientos y hay infinidad de historias de lo que han visto las personas que trabajan precisamente en la antena que está en el Cerro de la Silla, donde han visto infinidad de veces objetos voladores no identificados, esferas de luz y muchas cosas que ellos han visto durante su turno laboral dentro de la antena. Entonces eso fue una historia que a mí me pasó, yo lo vi, yo lo viví y lo tengo siempre bien presente, bien presente. Aparte, dentro de mis sueños locos y extraños que de repente tengo, me pasó que estaba yo soñando que estábamos como que un grupo de amigos en la noche, en la oscuridad de la noche, arriba de la caja de una camioneta, como que estábamos sentados ahí echando el chal, platicando y todo, y que de repente viene como si fuera una bola de luz y todos la ven que viene como que cayendo hacia donde estábamos nosotros. Eso fue en un sueño. Y todos se van, o sea, se bajan así de un brinco de la caja de la camioneta, pero yo me quedo viéndola porque yo en ese sueño yo lo percibí como que era algo muy familiar para mí. Pero en el sueño esta bola de luz entra en mi interior y me despierto. Entonces le cuento eso a las personas que estaban cerca de mí y en ese entonces yo me acababa de dar de cuenta que me acababa de dar cuenta, perdón, que yo estaba embarazada. Entonces, en ese entonces, el papá de mi bebé, que fue a quien me conté, me menciona que esa bola de luz era energía, pero que esa energía no era precisamente para mí, sino para el bebé que estaba por nacer. O sea, una idea, una teoría medio loca, pero dije, pues igual no puedo descartarla, quién sabe, a lo mejor puede ser. Y fueron una vivencia que yo viví despierta y un sueño de mis sueños locos que he tenido. No sé si a ti te haya tocado ver precisamente esas bolas de luz. Sí, hace como en el 2000, iba con un amigo, a nosotros nos gustaba mucho, a él más que a mí, caminar así desde donde vivíamos. Nosotros vivíamos en el primer sector hasta donde terminaba la colonia, de cuenta de donde vivía mi mamá, hasta la salida, hasta la carretera Laredo. A él le encantaba hacer eso, a mí no tanto, pero lo acompañaba. Y era como caminar unos 2-3 kilómetros y luego regresar, pero caminando, platicando de lo que se nos ocurriera. Y una vez de regreso, vimos 2 bolas de fuego que iban así pasando en el cielo.
Y él la enseñó primero, me dice, mira, mira, mira. Y iban dejando una estela así de luz. Y al día siguiente salió en televisión, alguien las grabó y salieron que eran cometas, que eran asteroides, muchas teorías de qué pudo haber sido. Pero contestando la pregunta que hace por ahí la persona que nos comparte la historia, déjame decir algo rápido. De los habitantes de este planeta, en las información que yo he visto, nosotros somos los seres del medio. Voy a buscar una imagen y la voy a poner para que la veas. Nosotros somos los del medio. O sea, en cada uno de los 4 elementos hay seres de acuerdo a los elementos. Nosotros tenemos, como somos los del medio, tenemos esa ventaja de disfrutar el viento, la tierra, el fuego, el agua. Tú hablabas del agua, de las luces del agua. Pues hay gente o seres que viven en la tierra, hay seres que viven en el agua, de ahí las luces. Espero que ustedes estén pendientes y tengan la mente madura para poder entender estas cosas que vamos a hablar. ¿Y dónde lo voy a situar hoy? Génesis 0. Es para allá que vamos. Génesis 0 es el antigénesis. Antes del 1 está el 0. El 0, que es medio infinito. Porque el infinito es el 8. Y el 8 tiene 2 ceros. La combinación de estos 2 ceros dobla el espacio y el tiempo y cruza a lo infinito. Y las 52 razas que hay registradas en este planeta que viven. Pero los que viven en las aguas, debajo de las aguas, los tritones y los híbridos que fueron castigados, el libro de Enoch habla claro, y su castigo fue convertido en sirena para que los atlántidos se creen que salvaron su generación porque los tritones se los llevaron. Hay muchas cosas que usted tiene que aprender. De hecho, por ahí hay una película muy vieja de los 50 de un personaje mexicano que se llama El Santo. El Santo tiene muchas películas que es un luchador, que es santo contra las momias, santo contra los vampiros, y esta película, si mal no recuerdo el nombre exactamente, pero se llamaba algo así, santo contra las mujeres del agua, o las mujeres que viven en el agua, algo así. Es un nombre parecido a santo contra las mujeres del agua. Entonces, en el agua también viven seres, y en el viento también viven seres. Y también hay seres que nosotros no podemos ver, que también viven en nuestro planeta. Entonces es un mundo de información y entre más te sumerges a eso, está más locochón todo y más poco creíble, pero para los que nos gusta no deja de ser interesante, ¿no? Entonces te recomiendo que busques esa película que es algo así como Santo contra las mujeres del agua, que en esa historia las mujeres eran extraterrestres y su nave se estacionaba por ahí en un lado de un lago del mar y luego se sumergían al agua. Ahí vivían ellas, ahí hacían lo que tenían que hacer. Y niños campesinos o indios de la región veían cuando entraban y cuando salían. O sea, era una evidencia muy locochona para una película de los 50, ¿no?
pero muy interesante, te recomiendo que la busques, estoy seguro que la vas a identificar y mírala, aunque es una película en blanco y negro, te va a parecer muy interesante. O sea, lo destacable aquí, como te decía al principio, en cada uno de los 4 elementos hay seres viviendo, nosotros somos los del medio, disfrutamos de los 4 elementos. Entonces, chécate esa película y espero que te guste y que te sirva. Eso es lo que yo te puedo decir. Fíjate, ahorita que mencionabas que con tu amigo viste unas bolas de fuego que iban dejando como una esquela. Esto también me pasó despierta. Íbamos, mi hermana y yo, o sea, mi hermana también fue testigo de eso. No sé si lo recuerde ella, pero yo sí lo tengo bien clarito. Veníamos de visita de la casa de una tía que ya falleció. Ella vivía por Félix Galván, casi a la altura de Hacienda Los Morales, pero eran las colonias de enfrente de Félix Galván. Creo que ya la avenida ya cambió de nombre. Bueno, en ese entonces se llamaba Félix Galván. Entonces nosotros íbamos saliendo de la casa de mi tía, de hecho ya hemos llegado a la avenida, e íbamos caminando rumbo a la parada del camión. Íbamos caminando como quien va viendo de frente el cerro del Topo, el cerro del Topo Chico. Ya era tarde, eran como las 6:30 o 7 de la tarde, por lo cual el sol ya se había oculto, o sea, todavía había luz de día, pero ya no se veía el sol porque ya estaba oculto detrás de lo que era el cerro del Topo. Entonces íbamos viendo hacia esa dirección cuando de repente me percato que se ve una bola de fuego como que va sobrevolando por la copa del cerro. O sea, el cerro del Topo no está tan alto que digamos, es de los más bajitos que hay aquí en Nuevo León. Entonces, se veía como que iba la bola de fuego como que brincando por encima del cerro, o sea, como si fuera a brincar de un lado del cerro hacia el otro. Lo más raro era de que, no sé, no debería de haberse apreciado que era una bola de fuego porque estaba directo hacia la luz del sol, no sé si me explique. O sea, como quien está viendo los últimos rayos del sol que salen por detrás del cerro y aún así se apreciaba perfectamente la bola de fuego que venía también dejando la esquela. Parecía como si fuera una ceja dibujada que iba volando, o sea, brincando de un lado al otro del cerro. Entonces yo la veo y le digo a mi hermana, mira, si estás viendo lo que está allá. Y dice, ¿dónde? Digo, allá, chécate, como quien va, como quien ve a la copa del cerro, o sea, hacia los rayos del sol. Entonces lo ve y dice, sí es cierto, y nos quedamos paradas viendo cómo esa cosa se movía y cómo alcanzaba a brincar y a perderse del otro lado del cerro. O sea, y ahí sí hubo una testigo. ¿Qué habrá sido? ¿Quién sabe? Un meteorito no podría ser porque estaba ya dentro de la atmósfera de la Tierra, entonces pues no, o sea, no concuerda. Va, bueno. Para el siguiente episodio prometo por ahí compartirles los primeros 3 casos de ovnis en Nuevo León. De ovnis que tuvieron un accidente y cayeron en Nuevo León, en los municipios de aquí. Pero vámonos ahorita por lo pronto con la última historia bueno, esta historia no la compartieron, pero es un testimonio de una psicóloga que cuenta su experiencia en un accidente que sucedió en México, en una guardería que se llama Guardería ABC, y que me pareció muy interesante hacer eco del testimonio que ella comparte algunos años después y cómo lo vivió y qué es lo que ha sucedido a la postre de este lamentable suceso donde muchos niños trascendieron, por decirlo de alguna manera. Este relato es de una psicóloga que atendió la tragedia de la guardería ABC, un caso muy sonado aquí en México. El contenido que a continuación se muestra es fuerte, se cuenta, es fuerte y se recomienda discreción. Y la psicóloga nos cuenta lo siguiente.
Por primera vez me atrevo a contar lo que viví. Espero sirva para honrar a esos niños y a sus padres. Es extenso, pero sí fue. Así fueron tal y como vivimos las cosas. Ella titula aquí El crujir de dientes y dice: ese día iba muy arreglada a mi trabajo, pues mi esposo me había invitado a una cena con otras parejas y a mediodía escuché la noticia. Se incendia una guardería, pero no sé por qué no escuché la noticia completa. Estaba apurada, en el fondo pensé que todos los niños saldrían. Estaba dando terapia grupal y una de mis pacientes, que era maestra, la vi muy triste y le dije: ¿qué te pasa? Y me dijo que en lo de la guardería iban 16 niños desvividos. Me quedé pasmada, no me imaginé que eso pasaría. En eso llega corriendo mi secretaria y me dijo: te llaman de El Imparcial, donde yo colaboraba como consejera, y me dice la directora editorial con prisa que se utilizaba poner mi nombre entre los psicólogos que estaban preparados para la intervención de crisis, y les dije que sí. No pude pensar de lo rápido que pasó todo. Pronto empezó a sonar mi celular, me llamaban que me fuera al Hospital General. Eran como las 5 de la tarde. Dejo todo encargado en el trabajo y me lanzo. Mi familia me dice que me tenía preparada una fiesta sorpresa por mi cumpleaños y que estaba todo listo, globos, flores, invitados. Agradecí, pero tenía que ir al hospital. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Llego al Hospital General y mucha gente. Había mucha gente. Me dejan entrar, pues mi nombre estaba en la lista de los accesos. Veo todo muy tranquilo. Se me acerca un residente de psiquiatría y me dice: esto está horrible. Me tuve que tomar un calmante. Nunca nos entrenaron para esto. Ves allá, en aquel cuarto, está uno de los niños y su familia acaba de entrar a despedirse. Y allá, en aquel otro, están atendiendo algunas urgencias. En eso me llaman nuevamente y me dicen: vente al C4. Aquí va a empezar lo pesado. Necesitamos ayuda. Me traslado y llego. Si el infierno existe, ahí estaban. Era horrible. Y conforme iban pasando las horas, se iba poniendo peor. No me he atrevido a hablar de esto con nadie que no tenga la confianza, porque es tan complicado que no sabía cómo elaborarlo, porque es demasiado fuerte. Pero hoy, 5 años después, que ya son más años, ¿no? Este testimonio ya tiene tiempito. Pero hoy, varios años después, tengo que hablarlo por honrar a esos niños y por honrar a mi hijo y su futuro. Pues el C4 es la morgue, un lugar chico. Ahí nos juntaron algunos psicólogos, nos explicaron la situación. Los padres y familiares de los niños empezaron a llegar después de buscar en todos los hospitales y no encontraron a sus familiares. Ahí fue el último lugar del planeta Tierra, donde querían llegar los papás. Pero fueron llegando y al no encontrar a sus hijos en ninguna parte, había tanta gente que tuvieron que poner unas vallas de acero afuera con seguridad para que la gente no se brincara. Conforme iba pasando la noche, iba llegando más gente, vecinos, familiares, toda la gente, conocidos de los niños que se dividieron para localizar a las criaturas. La médico legista identificaba a un niño y le tomaban una foto y la ponían en una computadora y me daban el nombre para que fuera atrás de la valla a hablarle a sus papás para que la identificaran. Estaba lejos, era un camino de varios metros, había gente orando, rezando. Me dieron un altavoz para que se escuchara el nombre porque era demasiada gente.
Cuando yo caminaba por el pasillo, no podía creer que en mi práctica clínica algún día iba a atravesar por algo así. Dar ese mensaje, había mucho bullicio, pero cuando yo llegaba al límite de la calle, la gente se callaba. Había un silencio absoluto y entonces ahí era el momento más horrible que jamás he vivido. Tenía que anunciar en voz alta el nombre de la niña o el niño identificado. Nadie quería escuchar el nombre de su hijo. Nadie quería que mi boca pronunciara ese nombre, ni siquiera yo quería hacerlo. Al decir el nombre se escuchaban gritos. La gente se abría en una valla para dar paso a los papás del bebé que se había nombrado. Los familiares no podían ni avanzar, no podían ni caminar, se desmayaban en el camino. Todavía me preguntaban, ¿está muerto? Ellos ya sabían, pero querían que yo les dijera otra cosa. ¿Está segura de que está muerto? ¿Están seguros de que es mi hijo o mi hija? Las mamás todavía con los uniformes del trabajo, desgarradas, se arrastraban literalmente, se arrastraban por el piso porque no podían caminar, pero querían llegar. La ambulancia estaba ahí, les daban oxígeno. Había quienes tardaban hasta 30 minutos en caminar unos cuantos metros. No había otra cosa que hacer más que extender la mano, el abrazo para llorar con ellos como si fuera el propio hijo. No hay terapia, no hay palabra, no hay absolutamente nada que puedas decir en ese momento. Llegábamos y veníamos la segunda parte de la pesadilla. A la gente le sentaban en una computadora a ver todas las fotos de los niños para que corroboraran que el que se había identificado era su hijo. Los padres estaban aterrorizados. El personal del lugar, secretarias y todos estábamos en shock. Unas secretarias se mojaban las hojas donde escribían con sus lágrimas y tenían que volver a levantar las actas. Nadie aguantaba la situación. Pero después de que lograban entrar al hogar y rectificar la foto, venía el peor momento. El pasillo, acompañábamos a los padres a identificar los cuerpecitos de sus hijos. Los papás caminaban y se paraban enfrente de un vidrio. Y detrás la doctora traía cargando el cuerpecito. Eran tan chiquitos y lo ponía encima de una mesa de acero inoxidable y ahí estaba su bebé quemado. No pueden imaginarse lo que se vivió ahí. Era el crujir de dientes, el abismo, el infierno, lo peor de lo peor. No eran llantos los sonidos que se hacían, eran aullidos, un grito entre dolor y llanto que jamás se ha vuelto a escuchar. Era su cuerpo que se estremecía. Era un grito que salía de las entrañas. Era insoportable ver eso. Las mamás y los papás se pegaban al vidrio, los nombraban, les decían, despierta hijo, despierta hija. Les daban besos al vidrio, rogaban, suplicaban que querían tocarlos, cargarlos. Otros golpeaban cosas, ni siquiera podían abrir los brazos. Los niños todavía con sus calcetincitos o sus trencitas, su ropita. Había niños que solamente estaban ahí sin vida, parecían dormidos, sin quemaduras, una que otra en su carita, pero había otros niños que estaban completamente calcinados. Pero se les veía su naricita, sus manitas, se les veía que eran ellos. Los papás se abrazaban entre ellos, querían abrazar a su hijo, no se les permitía. Los padres que estaban en la sala de espera oían los gritos, los llantos, la desesperación de la gente que entraba y se estremecían. No se imaginaban
lo que pasaba ahí dentro. Y seguían ellos. Reacciones que yo nunca jamás había visto en un ser humano de tan cerquita. Y en la sala de espera, el terror y el espasmo estaba apoderado del lugar. A los papás se les daba solo unos momentos para la identificación del cuerpo. Yo creo que no llegaba ni a los 3 minutos. Había mucha gente. Todos los papás estaban desesperados por identificar el cuerpo, que había 2 sacerdotes en una esquina de la sala. Nadie quería que intervinieran. La mayoría de los papás les gritaban, les daban la espalda, estaban enojados con Dios. Los sacerdotes querían dar palabra de consuelo, algo así como que Dios lo tiene en su santa gloria. Los papás, la mayoría, no querían ni que se les acercaran en ese momento. Era imposible pensar que Dios tenía ese plan preparado para esos niños desde el momento en que nacieron. La gente salía de ahí y se desmayaban, gritaban, corrían, vociferaban contra Dios, contra el gobierno, contra ellos mismos, contra todo. Había papás que golpeaban carros, se golpeaban a sí mismos. Se me permitió hablar con ellos, con los que querían, claro, en un cuartito. Me decían cómo se sentían en ese momento. Las mamás echaban la culpa, decían que por ambición de quererles dar una vida mejor a sus hijos, entraron a trabajar y que eso los había mandado derechito a la muerte. Los papás se cuestionaban el por qué nunca habían revisado bien las instalaciones del hogar. Había mucho dolor, culpa. Algunos me decían abiertamente sus deseos de quitarse la vida y yo trataba de recordarles el resto de los hijos que valía la pena vivir por ellos, aunque sea se les pedía que vivieran las próximas 48 horas para enterrar a sus hijos. Algunos querían despedirse de sus bebés, nunca les dijeron adiós. Querían decirles, mi amor, fue un placer tenerte con nosotros. Me hubiera gustado estar ahí, ayudarte. Cuando me gritabas mamá, Sacarte de ahí corriendo. Sacarte de ahí corriendo. Y yo agarraba lo que sea. Una bolsa de mano, una cobija, y se las daba. Y les decía, despídete de tu bebé. Hasta aquí, ahora, en este momento. Y lo que las madres y los padres decían y hacían es tan fuerte que no puedo ni siquiera escribirlo aquí. Imaginaban a sus hijos ahí, los llenaban de besos, les pedían perdón, su boca se llenaba de palabras dulces. Y yo tenía que quitárselos amablemente para que realmente tuviera lugar la despedida. Milagrosamente, a algunos se les notaba que se calmaban, que cerraban un círculo. Por lo menos en ese momento ganábamos tiempo, unas horas de cordura para ellos. En general, el proceso era muy frío. Todavía después de ver a sus hijos, los sentaban frente a una secretaria y les pedían sus credenciales de elector. Les pedían papeles, les tomaban su testimonio, los hacían firmar cosas que ni siquiera leían, pues hacía 2 minutos habían visto a su hijo muerto, quemado. Yo no estaba de acuerdo, pero nadie lo estaba. La pobre secretaria me pidió ayuda, me explicaba el propósito del procedimiento y me pedía ayuda porque los papás no querían cooperar por obvias razones.
estaban en shock y yo les decía que era para proteger el cuerpo de sus hijos y que no fuera a haber equivocaciones en la entrega de los cuerpos, que había unos casos que con esto se llevarían mucho más rápido a su hijo de ahí, a darle las misas, las ceremonias, a darles un entierro digno. Y era impresionante cómo los papás rápidamente sacaban sus papeles, sentían que todavía podían hacer algo por sus criaturas, sacarlas de ahí. Lo que les hubiera gustado hacer hacía algunas horas durante la tragedia. Una vez concluidos los fríos trámites legales, los papás y familiares regresaban hacia atrás de la valla con sus familiares y amigos a dar la noticia. Se oían los llantos, los gritos, era colectiva la angustia. Había un infierno que los estaba viviendo a todos. Y me daban otro nombre y otro y otro. Yo fui portadora del mensaje que nadie quería escuchar. Se repetía lo mismo una y otra vez, otro y otro y otro papá. Los últimos entraron como a las 3 de la mañana. Por la madrugada ya había acabado todo. Todos se habían ido. Ahí estaban los niños atrás, los niños que se habían levantado en la mañana, unos a fuerzas porque no querían ir, otros emocionados. ¿Cuándo se iban a imaginar los padres que ese iba a ser el final del día para ellos? Vi a los niños así, muertos, calcinados, víctimas de una muerte horrible, porque después tuve una reunión con amigos pediatras del Hospital de Morelos y me dijeron que esa muerte era una muerte muy dolorosa y muy lenta, que era una de las muertes más dolorosas que existían. El motivo de ser tan explícita en mi relato tiene un objetivo que más adelante se los voy a explicar. No crean que es por morbo o invasión a la intimidad. Llegué a mi casa, un contraste muy duro. Había mesas puestas con manteles largos, flores, globos, y lo que había quedado de una fiesta sorpresa que no fue hecha. Mi familia estaba esperándome con los ojos abiertos, pero no pude hablar esa noche. Solamente les dije, si el infierno existe, acabo de ir y ver. No creo que haya algo peor que eso en la vida. Hasta el momento, yo no había llorado. Me metí en mi cuarto, puse el seguro y comencé a llorar mucho, mucho, mucho. No pude dormir. Los cuerpecitos de los niños y las reacciones de los papás me daban vueltas en la cabeza. Me tenía que levantar temprano porque irónicamente al siguiente día era el bautizo de un sobrino mío en la casa del arzobispo. Eran varios niños a bautizarse. Me senté atrás y no paraba de llorar en toda la misa porque mientras se llevaba a cabo la ceremonia tenía contradicciones. Por un lado, que le daba gracias a Dios por mi hermoso y sano sobrino, por la bendición que se estaba derramando sobre su vida, pero al mismo tiempo sabía que se estaban haciendo decenas de misas en ese momento donde los papás que anoche yo había abrazado estaban despidiéndose para siempre de sus pequeños. Gracias a Dios yo no conocía el amor de madre todavía, porque no hubiera podido soportar esas escenas que viví una noche anterior. Al día siguiente me asignaron al Hospital Ignacio Chávez. Fui y lo primero que veo es a una maestra en la puerta de un área controlada con la lista de asistencia del salón de clases preguntando al guardia por cada uno de los niños. Una maestra con el brazo con quemaduras que no se lo había atendido bien todavía. Ella estaba angustiada y algo que pensé en ese momento, las maestras. Ellas pasan incluso más tiempo con sus hijos que los propios padres, porque hay niños que están en la guardería hasta pasando
medio día con ellas. Las maestras los amaban como sus hijos y la maestra había andado de hospital en hospital buscando a sus hijos. No era la única. Hasta describía cómo andaban peinados ese día. Se acordaba perfectamente de los detalles. Reunía a las maestras que estaban ahí. Eran varias, como 5 aproximadamente, en un consultorio, porque andaban cada quien por su lado, y fue muy interesante lo que escuché. Ellas tenían duelos múltiples. Entre ellas se empezaron a preguntar por sus niños. Las listas andaban desesperadas. Tal niño, yo lo saqué, su papá lo recogió. Tal otro está internado en el hospital. Tal otro niño se murió, decía alguna, y se soltaban llorando, tanto como los padres un día antes, platicando cosas que ahora me atrevo a decir, porque eso que ellas decían pudo haber evitado la tragedia. Por ejemplo, y al final el incendio que fue, le preguntó una a la otra y contestaba, pues lo que decíamos siempre, a Protección Civil, la bodega de atrás, cuando nos ponían a hacer los ejercicios de detectar cosas peligrosas, decenas de veces les dijimos de la bodega, ¿se acuerdan? Que íbamos e inspeccionábamos y sabíamos que era una bomba de tiempo. Y sabíamos que era una bomba de tiempo que estaba lleno de cosas muy peligrosas. Ellas sabían. Creo que un grupo muy olvidado de este proceso fueron ellas. No he visto que salgan en ningún documental ni sus declaraciones, pues ellas vivieron los últimos segundos de aliento de muchos niños. Ellas son unas héroes. Las vi desgarrándose, no por uno, por todos los niños que eran sus hijos, de 7 a 4 p.m., de lunes a viernes. En la sesión intercambiaron información muy importante, pero todas ellas estaban desesperadas, dolidas y andaban como alma en pena recogiendo los restos de información de sus pedacitos de vida. Ellas, quienes muchas veces son las primeras en verlos caminar, enseñarles a que vayan al baño. En darles de comer cosas sólidas. ¿Por qué escribo esto hoy? Porque es un dolor que he llevado conmigo muchos años y he visto con tristeza como muchas personas se han ido olvidando de qué tan grande fue la tragedia y la pérdida. El movimiento ABC no debe de perder fuerza en México. No se hizo nada para aclarar los hechos. En Japón un tsunami y renuncia el presidente. En Japón un tsunami y renuncia el presidente de la República. En Corea, en el tema del barco, renuncia el vicepresidente de Corea y van a la cárcel el dueño del barco y toda la cadenita de corrupción. Pero en México nadie se mueve de su lugar y dicen que es demasiado complicado, que todos y nadie tiene la culpa. Era para que hubiera renunciado el presidente de la República y de ahí para abajo todos los que por una u otra razón no hicieron bien su trabajo para proteger a los niños. Escribo esto con tristeza. He escuchado y visto comentarios muy, pero muy fríos y desafortunados. Hubo un médico muy afamado en la región que me dijo, se mueren miles de niños todos los días en muchas partes del mundo. Aquí fue un lugar más. ¿Por qué tanto drama? Estoy segura que si hubiera sido su hijo, no pensaría lo mismo. Hubo también quien dijo en una ocasión que le parecía una tontería que un papá ABC rayara el Palacio Municipal así, rayara el Palacio Municipal, que para qué lo hacía, que era inútil y que no lo llevaba a nada, nada más demeritaba el movimiento ABC. Hubo también
quien he escuchado decir que ya lo superen, no pueden vivir para siempre así. Por eso fui tan descriptiva con los detalles, para que se den una idea de todas estas personas escépticas y que se atreven a decir esos comentarios, que se den cuenta del dolor tan grande que significa la pérdida de un hijo y sobre todo perderlo por corrupción, por injusticia y una de las dos peores muertes que puede tener un niño. Yo les digo a ustedes que demeritan el movimiento de los padres ABC, que no tienen la menor idea del dolor que vivió ahí dentro, que se vivió ahí dentro, y el dolor que se continuó con la pérdida, las injusticias y los niños que quedaron vivos pero lesionados. Rayar una banqueta es lo de menos. Pueden hacer los papás para tratar, es lo de menos que pueden hacer los papás para tratar de darle salida al coraje de la injusticia y poder desquitarse de quien no los defendió cuando millones les pagamos de nuestros impuestos para que nos cuiden. Créanme que es la manera menos delictiva de procesar esas imágenes de sus hijos calcinados cada vez que se les vienen a la mente. Y el que se mueran miles de niños en todo el mundo todos los días no es algo a lo cual nos deberíamos de acostumbrar. Al contrario, evidencia el atraso que tenemos como seres humanos, que somos consumistas y que la riqueza de muchos está construida en la tumba de estos niños que se mueren en todo el mundo debido a la corrupción y la desigualdad económica. Y para los que dicen, ya que lo superen, permítanme reírme de ustedes, y si pudiera lo hiciera en su cara. Estoy segura de que tú, que dices eso, estás frustrado por cosas menores. Una cosa es afrontar la pérdida de un hijo por situaciones de enfermedad y otra muy diferente es saber que ese bebé tuyo no le tocaba morir, que más bien lo mataron, que murió porque faltaba atención médica, salidas de emergencia y mediciones y equipo necesario. Eso es muy difícil de superar y cada padre tiene el derecho de tardarse lo que se le dé la regalada gana en superar un dolor de este tamaño. Este testimonio escrito que ahora les compartimos lo compartió la psicóloga Olga Lisset González Domínguez. Muy duro y muy impactante. Muy triste porque sí, la pena mayor para un papá, para una mamá, es perder a sus hijos, sobre todo estando a una edad tan chiquita, tan corta. Es algo que la verdad sí nos llega al corazón. Es una noticia que en su momento me atrevo a decir que toda la República Mexicana lloró. Yo me incluyo porque pues soy mamá de 4 niños. Y cuando eso sucedió, pues mis niños mayores estaban chiquitos todavía. Entonces fue una noticia que a mí sí me sacó muchas lágrimas, la verdad. Muchas lágrimas. Nos tocó ver incluso esa noticia en televisión cuando estaban los mismos papás tratando de tumbar las paredes de la guardería para poder rescatar a los niños, para poderlos sacar de ahí. Están tratando de abrir huecos en la pared y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, hasta que pues se empezó a esparcir por todos los medios de comunicación. Y la verdad, sí, yo fui una de las mamis que lloró, porque me pongo en el lugar de las mamis que lo vivieron, y la verdad es algo muy lamentable. No hay palabras para eso. Pero ya son las 3:37 de la mañana, y para quitarnos un poquito este sentimiento de tristeza, les quiero compartir la última historia que precisamente habla de la reencarnación
y era lo que tú me preguntabas hace rato, de cuánto tiempo dura más o menos el que una persona que ha sido reencarnada siga recordando en su nueva vida los detalles de su vida anterior. Y era lo que platicábamos hace ratito, que dependiendo de la situación, dependiendo del caso. Se comenta que a lo mejor al momento de que ellos se enfrentan a lo que fue su vida pasada y se dan cuenta de la realidad que ahora están viviendo, ellos empiezan a dejar de recordar porque ya tuvieron ese enfrentamiento, pero no siempre es así. Tal es el caso de Dorothy. Esta señora era una egiptóloga que nació en 1904 y falleció en 1981, justo un año antes de que yo naciera. Era más conocida como Om-Seti. Ha sido una de las figuras más controvertidas que ha dado la moderna egiptología. Dorothy nació en Inglaterra como una niña de lo más normal, pero al cumplir 3 años de edad sufrió un accidente en su casa de Londres. La pequeña cayó por las escaleras y cuando el médico llegó solo pudo certificar que había perdido la vida. En ese momento el médico fue a buscar a 2 enfermeras para que le ayudaran a preparar a la niña, pero cuando regresó se sorprendió al ver que la pequeña ya estaba despierta y estaba incluso sentada en la cama donde la había dejado, jugando como si nada hubiera pasado. Lo que fue un hecho pues bastante insólito, al que ellos mencionaban pues como un milagro. Al pasar los días, la pequeña Dorothy comenzó a tener comportamientos bastante extraños, ya que parecía como si no conociese el lugar donde vivía y muchas de las cosas que pasaban a su alrededor, que había a su alrededor, pues la atemorizaban. Incluso llegó a pedir a sus padres que la llevaran de vuelta a su casa aún estando en ella. Todo era bastante confuso para su familia porque no entendían qué era lo que le pasaba a su hija. Hasta que un día, en un paseo en familia, visitaron el Museo Británico, donde había una sala que tenía una exhibición de reliquias del antiguo Egipto. Dorothy, al ver la exhibición, quedó completamente asombrada, y de inmediato se lanzó a besar los pies de las estatuas que estaban ahí ante el asombro de todos los presentes. Su hija, la hija de esta familia, en este caso Dorothy, no quería salir del lugar, no quería salir de esa sala de exhibición, pues mencionaba que esa era su gente y que ella quería regresar a su hogar. Sus padres pues no tuvieron otra opción más que sacarla del lugar, pero ella insistía e insistía e insistía. Tiempo después vio publicada en el periódico una fotografía del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto. Lo reconoció al instante, puesto que ese lugar lo veía constantemente en sus sueños. Veía ella un lugar enorme con columnas grandes, con muchas pinturas en ellas y con jardines enormes y muy bonitos. Ella inmediatamente al ver esa fotografía publicada en el periódico exclama que esa era su casa, pero que le extrañaba que se veía deteriorada y sin los hermosos jardines que en su momento adornaban el lugar. Alrededor de entre los 10 o 14 años, ella tuvo una revelación con la cual ciertas dudas de lo que ella pasaba, de lo que a ella le pasaba, se disiparon, pues ella también no entendía muy bien qué era lo que le pasaba, qué eran todos esos sueños extraños que ella tenía y todos esos recuerdos que ella tenía y por qué ella tenía tanta obsesión por la cultura egipcia. No entendía ella qué era lo que le pasaba. En sueños se le apareció el faraón Seti I y a partir de ahí ella decidió estudiar egiptología y aprendió a leer jeroglíficos, lo cual curiosamente no era tan raro o tan dificultoso, o sea, no era de tanta dificultad para ella, puesto que ella mencionaba que ella no estaba aprendiendo desde cero, que ella de cierta manera entendía qué era lo que decía en esos jeroglíficos. Prácticamente, pues ella a partir de esa edad, pues inició con esos estudios y empezó a tener sueños durante las noches de luna llena. Ella recibía mensajes por medio de escritura automática
decía que estos mensajes venían de Jorre, algo así, quien le reveló que ella en su otra vida fue una sacerdotisa egipcia llamada Bentreshit, quien fue criada desde los 3 años en el templo de Abidos y quien tuvo un romance con el faraón Seti I, por lo cual pues ella, eso era mal visto porque ella, al ser una sacerdotisa, ella tenía que mantener su pureza, y al momento de tener este romance con el faraón, pues ella rompió sus votos, al grado de que quedó embarazada, y para no meterlo a él en problemas, ella decidió desvivirse a sí misma. A los 27 años ella se casa con Abd el-Mejid, quien era originaria de Egipto, por lo que por fin se le concedió ese deseo tan grande que ella tenía de vivir en ese país. De este matrimonio nació su hijo, a quien nombró Seti, por lo que se le empezó a conocer como Seti, como es tradición en Egipto, lo cual significa madre de Seti. Su matrimonio fue muy corto, ya que a los 2 años Abd el-Mejid le ofrecen trabajo en Irak, a lo cual Seti pues se negó a ir con él, ya que no estaba dispuesta a dejar Egipto, por lo que tuvieron que separarse. Pero gracias a sus conocimientos en egiptología y a que sabía leer jeroglíficos, consiguió trabajo en el Departamento de Antigüedades Egipcias, siendo la primera mujer en lograr eso. A lo largo de su carrera, ella organizó la Biblioteca de Egipto, continuó perfeccionando sus estudios sobre jeroglíficos, trabajó en varias misiones arqueológicas de Giza y Dashur, hasta que en 1957 fue enviada a trabajar como delineante en el templo de Abidos, donde una noche de luna llena entró al templo, tomó incienso y se la pasó rindiendo culto a sus antiguos dioses. Ahí logró reconstruir alrededor de 2,000 bloques o más, bloques de relieve que estaban desparramados por el suelo del templo, ya que estaba muy deteriorado. Así como pudo también localizar los restos del jardín que una vez se alzó en el templo y que tantas veces había visto ella en sus sueños. De esta manera se pudo pues corroborar que efectivamente ella era un alma reencarnada. Y pues ahí se puede contestar una pregunta que me hiciste hace ratitos. En el caso de Cameron, el niño a los 5 años, él dejó de tener esos recuerdos de su vida pasada, después de que él visitó la casa en la que él mencionaba haber vivido, y ya comenzó a hacer su vida normal. En el caso de Seti, ella hasta el final de sus días tuvo esos recuerdos, tuvo esos sueños recurrentes, y pues ella vivió feliz los últimos días de su vida en una casa construida al lado precisamente del palacio de Abidos. Y pues creo que ya es todo por el día de hoy. Nos alargamos bastante, pero la verdad es que estuvo bastante interesante las historias que se contaron en este capítulo. Pues ojalá y les haya gustado. Esperamos también que pronto nos sigan ustedes platicando un poquito más de sus anécdotas, de sus experiencias, de sus vivencias en lo paranormal, alguna experiencia que hayan tenido con ovnis, con fantasmas, o cualquier cosa que ustedes quieran compartir con nosotros, es muy bienvenido. Esto fue History Fans. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos.